Hola, buenas noches y bienvenidos a Radio a Distancia, una frecuencia en casa. Este es un nuevo programa después de un largo tiempo en el cual estábamos sin transmitir. Tenemos mucha información que poder charlar, debatir, intercambiar. Está abierta la caja de comentarios para que ustedes puedan acercar sus inquietudes, sus propuestas, también debatir sobre lo que se va a charlar en el día de hoy. Bien, primero que nada, es un nuevo año, es el año 2025, tenemos diferentes circunstancias que estuvieron ocurriendo a lo largo de todo este mandato que lleva adelante el presidente Javier Milei. Ahora actualmente nos encontramos con una situación bastante inesperada, lo que sería por parte de un mandatario de un país, que es lograr lo que pasó con lo más reciente, que es la criptoestafa a través de la criptomoneda de Libra, que es una meme coin que ha promocionado, ofertado el presidente Javier Milei a través de su red social de Twitter, y que ha generado un quilombo a nivel mundial de una manera increíble, donde el FBI mismo está investigando al presidente, donde miles de influencers estadounidenses están puteando todos los días a Milei por haber desplomado todas sus ganancias de lo que invirtieron en la criptomoneda. Un montón de circunstancias que la verdad que es como que si nos ponemos a pensar, decimos, la verdad que sorprende o no sorprende un presidente como él lograr algo así. Y la verdad que estuvimos 3 veces, los argentinos fueron a votar a las elecciones, en el llamado elecciones del año 2023, para evitar que un tipo como él, llegara a ser candidato, a llegar a ser presidente. Bueno, indefectiblemente el auge por poder dolarizar el país, por acabar con la casta y un montón de cosas que ya hace rato que venimos charlando acá en Radio Distancia, hicieron que la gente lo vote a él y gane en el balotaje frente a Sergio Massa. Bueno, la verdad es que ahora es como que, ¿no te das cuenta que te estuvimos avisando durante mucho tiempo que esto era así, o que iba a ser así? No hay ningún indicador de la economía que dé esperanzas al pueblo argentino, porque si bien se logra bajar la inflación, a través de el ajuste, a través del no pago, el aumento a las pensiones de los jubilados, a través de recortes en diferentes áreas del Estado, y aún así las oportunidades laborales no alcanzan para todos los argentinos, no llegan, no hay, y está muy difícil conseguir empleo. Y eso sin contar la cantidad de despidos que ha logrado Javier Milei en el Estado mismo, con su política de ajuste y de achique del Estado, y también todos los otros despidos que se fueron realizando por la imposibilidad de las empresas de tener solvencia económica y poder financiarse. Y así estamos con una situación bastante empantanada en Argentina. ¿Qué pasó? Que se apreció el peso en una cierta forma, y eso logró generar una especie de tranquilidad y calma financiera a finales del año 2024. Pero eso fue solamente aprovechado por las clases más pudientes, por las clases que tienen un poder económico de accesibilidad a la moneda, a poder invertir y a poder cambiar sus ahorros y poder gastarlos y dilapidarlos donde quieran. La verdad que ahora nos encontramos con que si vos le preguntás a un laburante promedio cómo hace para llegar a fin de mes, y sabemos bien claro que es imposible de que llegue a fin de mes con las cuentas claras. Los jubilados tampoco llegan, imposible, menos que menos. Entonces hay un montón de cosas que se están mostrando en la televisión, en la mayoría de los canales que son oficialistas o que tienden a hacer un oficialismo, un blindaje mediático al presidente, pero que no lo logran blindar con esto tan espantoso que logró, que justamente que el mundo entero considere a un presidente el país octavo en nivel de territorio, de tamaño, el país número 22 en cuanto a economía, un país importantísimo de Sudamérica y en lo que es la economía regional, haga que justamente Milei sea catalogado como un presidente estafador, un presidente que generó una criptoestafa. No hay argumentos posibles que justamente puedan ser para defensa del presidente. Lamentablemente la situación judicial que él tiene por esto se está agravando de una manera sin igual, porque tenemos diferentes estudios nacionales, denuncias, una comisión que se intenta abrir de juicio político que la voltean, porque también vamos a eso. Tenemos un sistema democrático que permitió que este presidente llegue al país en 3 instancias de votación. Recuerdo y repito para todos, en 3 instancias de votación. Pero tenemos una suciedad política, como él mismo catalogaba, a periodistas ensobrados, a
ratas en el Senado y ratas en diputados que justamente iban a trabar todos los proyectos que él mandase. Bueno, resulta que son los mismos, o básicamente a lo que él estaba hablando es justamente a los mismos que tanto criticó a la Unión Cívica Radical, que reciben el billete en verde, en dólar. Andás a ver el monto que tienen estos hijos de puta del gobierno para darle a los radicales para que justamente voten en contra de una comisión de investigación que no quería hacer nada más ni nada menos que investigar el por qué el presidente se vio involucrado en escribir y en redactar este tweet con los orquestadores de esta criptomoneda, que obviamente son los que venían trabajando con el gobierno para lograr esta mega estafa que se hizo acá en Argentina a través de la cuenta del presidente y que tuvo repercusiones alrededor del mundo. Entonces nos encontramos en una situación que la verdad que vos decís, no te vas a aburrir nunca de Argentina, no te vas a cansar nunca de lo que está pasando, porque senadores de la Unión Cívica Radical aceptaron billetes y eso está ya básicamente, no hay que hacer 2 más 2 para saber que es así, que presentó la Unión Cívica Radical un proyecto para investigar al presidente y que sus propios senadores voten en contra. Yo la verdad que creo que estamos en la muerte política de la Unión Cívica Radical como partido político, como partido centenario, que ha creado lo que es una impronta en la Argentina de institucionalidad, democracia, representatividad, república. ¿A dónde? Si todos se quedan con la plata. Es un negocio de la política que llevan a cabo buena parte del fragmento de la Unión Cívica Radical desde años. Por eso desde el peronismo tratamos de ofertar otra posibilidad electoral, otra salida democrática a los asuntos, ¿no? Valga la pena recordar que justamente hoy, en el día de hoy, fue el lanzamiento del espacio de Axel Kicillof para poder presentar una propuesta, una alternativa diferente de cara a las elecciones de este plazo, que no se van a disputar PASO, como varias veces hablamos en Radio Distancia sobre el tema de las PASO, que sí, que no, que cuál es la oportunidad de las PASO y demás. Bueno, parece que está todo hoy en el Senado, se terminó de definir de que ya no va a haber PASO este año y bueno, directamente pasaremos a instancias generales en el 2025 para entre ese mes de septiembre y octubre, en lo que estaremos en plena campaña electoral hasta las elecciones. Bueno, sin ir más lejos, el gobernador Axel Kicillof ha lanzado este espacio político con un montón de colaboración y diferente tipo de aval de diferentes espacios y segmentos y corrientes que acompañan al gobernador Axel Kicillof, pero al mismo tiempo dentro del peronismo se logra ver esta división, lamentablemente, esta interna entre el espacio de Cristina Fernández de Kirchner, o la conducción de Cristina Fernández de Kirchner del peronismo, y la postura que lamentablemente termina confrontando con Cristina, que es la de Axel Kicillof, en esto que es el cisma, como yo lo considero, el cisma del kirchnerismo desde hace años ya. Y sin embargo, esto es un daño muy importante para las personas que queremos militar y que queremos hacer que el peronismo vuelva a gobernar el país, teniendo una contradicción tan fuerte como es esta interna entre el gobernador y la presidenta del Partido Justicialista y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso desde el lado de la oposición más coherente y más racional a este gobierno, lo cual está siempre materializada en conducciones, dirigentes, diputados, senadores, gobernadores, todo tipo de abanico de militantes del peronismo, que son los que más coherentes hemos rechazado y hemos advertido de las políticas que está realizando Javier Milei, y que están justamente yendo en contra de las grandes mayorías. Ahora también hay una gran situación en el país porque con el justo respeto que se tiene a la población argentina católica creyente, estamos atravesando un momento de dificultad con respecto a la enfermedad, al estado de salud crítico del Papa Francisco. Esto es algo que está en agenda, es algo que está totalmente hoy en día sucediendo. La preocupación global que hay por el Papa Francisco, y en Argentina en particular, ya que el ex cardenal Jorge Bergoglio, ahora el Papa Francisco, es muy querido acá por el pueblo argentino y están rezando los argentinos por él. Entonces hay situaciones en las que nos vamos viendo cómo está el escenario político, geopolítico y también latinoamericano. La mayoría de los presidentes de Latinoamérica que consideran que Javier Milei es un presidente nefasto han salido a
criticar esto y a llamar la atención al mundo de cómo puede ser que un presidente como Javier Milei haya realizado una criptoestafa, ¿no? Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Gustavo Petro en Colombia, Lula en Brasil, que no se sorprende de nada nuestro querido amigo Lula, de todo lo que está pasando acá en la Argentina, ni mucho menos tampoco Yamandu García en Uruguay. Entonces nosotros nos vemos como que somos el hazmerreír del mundo. No solamente por eso, sino porque tenemos un presidente que no se cansa de, literalmente, de ser como un pequeño bufón que va caminando por ahí en los escenarios del mundo donde están los presidentes más conservadores o los representantes del conservadurismo, como pasa con la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es donde estuvo hace unos días reunido con Elon Musk y donde van a dar su palabra a los diferentes representantes de la derecha, de la ultraderecha, por así decirlo, del mundo, como Abascal de Vox, como Trump en Estados Unidos, como Jair Bolsonaro en su momento, porque hubo 2 conferencias de esas acá en Brasil, y Bolsonaro, antes de la situación que está atravesando judicialmente y demás, y de salud, fue uno de los grandes exponentes. Pero va, sobre todo, como un perro faldero, como también hemos hablado acá en Radio Distancia, sigue yendo y no para de perseguir a Trump, ahora que es presidente, y no para de perseguir a Elon Musk por donde sea que vaya. Y bueno, como contrarrespuesta a todo esto que está pasando, los lunes o todos los días de la semana, ya básicamente uno pierde la cuenta, pero la mayoría son los lunes nos encontramos con que firma algún decreto, algo para hacer que algo de lo que nosotros consideramos, o los peronistas o las personas que vemos que el Estado tiene que tener un rol activo en defensa de la población, en defensa de la soberanía, en la construcción de un futuro a largo plazo con sostenibilidad para todos y con todos adentro, vemos que todos los lunes o todos los días el vocero Manuel Adorni tuitea o da una conferencia de prensa donde está en el boletín oficial firmado cierta información que perjudica. En este último tiempo lo que ocurrió fue justamente que se convirtió al Banco Nación en sociedad anónima. Acá hemos hablado en Radio Distancia de lo que sería la privatización de Aerolíneas Argentinas, cosa que todavía no está sucediendo, pero sí pasó que Belgrano Carga sí fue firmada para, que es una empresa de transporte que se encarga justamente de todo lo que tiene que ver con operaciones logísticas del ferrocarril de Belgrano, para que se pueda privatizar. Y así va a ir avanzando con cada cosa de las que justamente logren este achique del Estado, o como él lo llama ahora, la TIP motosierra, que por cierto es lo que le estuvo presentando a Elon Musk, una motosierra enorme, brillante, le llevó, fue realmente espantoso ver al tipo entrar por atrás cuando estaba Elon Musk con no me acuerdo quién, dando la charla, y el tipo entra desde foro hacia el escenario con la motosierra llevándose a Elon Musk. Al día siguiente tenía su discurso, creo, pero lo echan o lo retiran, lo mandan afuera como si fuera nada más que un bufón que va a presentar o llevar algo. ¿En qué raciocinio pensamos y creemos que esto está bien? Hay presidentes de derecha que no tienen que hacer ningún tipo de estupideces como las que hace Milei. Hay presidentes de derecha que son, o ultraderecha mejor dicho, que son recontra re serios, recontra re duros, y no los vas a mover de su lugar. No sé, Marine Le Pen. Hay un montón de ejemplos de personas o representantes de la derecha que no tienen que hacer ningún tipo de payasada, porque básicamente lo que sucede es payasada. Claramente sabemos que la condición psiquiátrica de Javier Milei es muy grave, ya no hay dudas de eso. No sé cómo, no sé muy bien por qué también la gente que lo rodea terminan perjudicando cada vez más al propio Milei con todo. Hablo de Santiago Caputo, de su propia hermana Karina Milei, y que están todos imputados en esta mega estafa encima. Pero el nivel de mal asesoramiento que además tiene que tener Milei para hacer todo tipo de payasadas que lo único que hacen es generar en el núcleo muy interno y muy propio de él algo de empatía por el presidente, porque creo que a todos los demás, y hablo por todo el mundo, incluso personas que no están en este país,
creo que nos daría vergüenza ajena y le debe dar vergüenza ajena tener como saber que el presidente de Argentina hace todo tipo de locuras y payasadas. Cuando en un momento eso resultó ser fructífero porque podía empatizar con la gente, lograba generar algo de dinámica en la sociedad, en las redes y qué sé yo, terminó siendo justamente todo lo contrario, porque no solo nos da cringe, sino que además vemos cómo está siendo perjudicada la gente. Miren, hace unas semanas atrás él había, justo cuando asumió Trump, fue que Trump había en su discurso inaugural dicho que iba a borrar todo lo que es todo tipo de agenda de LGTB desde la Casa Blanca a lo largo de todos los departamentos de Estado de Estados Unidos y todas las dinámicas y reglamentaciones que se han generado en Estados Unidos a favor del colectivo LGTB, la diversidad sexual y demás cuestiones que también tienen que ver con género, con la mujer. Bueno, al día siguiente Milei realiza semejante payasada como decir, bueno, vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Vamos a ir en contra de la agenda de la ESI, de la diversidad sexual, hablar de pedofilia en relación con la ESI, que los gays son también pedófilos, una serie de estupideces sin sentido que ha dicho el presidente, que han generado, para una mejor respuesta positiva, una movilización sin igual antifascista, porque justamente fue cuando al día siguiente de ese discurso inaugural de Trump, Elon Musk realizó ese tan polémico saludo a todo el mundo, donde justamente estaba haciendo el saludo nazi. No caben dudas de eso, ¿no? Me parece que eso está fuera de la discusión, no hay no hay nadie que venga y que me diga, che, eso no es así, ¿no? Porque sí fue así. Elon Musk realizó ese saludo, ¿no? Y bueno, Milei lo salió a bancar y lo salió a defender. Entonces es como que, antifascista, a favor del colectivo LGTB, de los derechos de la diversidad, de los derechos de la mujer. Una marcha contundente, una marcha fructífera, porque dio resultados en impedir esta avanzada sobre la agenda LGTB, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas, de la diversidad sexual y de la mujer. Sin ir más lejos, siempre hay una marcha que logra marcarle la cancha al presidente Javier Milei. Ha pasado también a lo largo del año pasado, como ya se ha hablado acá en Radio Distancia, con respecto a las marchas de la educación y por la universidad pública. Entonces, ¿hay forma de detener las avanzadas del gobierno? Sí, pero tiene que ser muy masivo y significativo, como pasa con los derechos de la comunidad LGTB y de la diversidad sexual y de la mujer, o la educación. Pero después todos los demás trabajadores que son de un sindicato, que son de un gremio, que pertenecen a cierta empresa y qué sé yo, que son echados, despedidos, sin indemnización o con ajustes y recortes, es imposible que se logre materializar esa práctica. Y también pasa con los jubilados, donde siempre hay pocas organizaciones o sectores o movimientos que terminan acompañando los reclamos de los jubilados, y siempre vemos que es una marcha significativamente menor en defensa de los jubilados. Bueno, todas esas cosas, como acá ya también he hablado, se tienen que empezar a materializar, se tienen que empezar a reunir los factores desencadenantes de una marcha anti-Milei en el sentido más amplio de todas las políticas que vienen realizando. Cosa que esperemos que suceda. Este año todavía tenemos que seguir esperando, porque hay elecciones, hay una disputa de agenda política que seguir debatiendo, que seguir exigiendo. Entonces vamos a ir viendo cómo también el escenario electoral va marcando cierto rumbo, cierto cambio al respecto de lo que es la calle y la arena de disputa política. Pero nada, son cuestiones que hay que tener en cuenta, porque Milei es un payaso, es un presidente payaso. No solamente había hecho eso, sino que también anunció la salida de la Argentina de la OMS, un disparate total, algo que nadie ha pensado jamás en la vida hacer, que solo el gobierno de Estados Unidos se atrevió a realizar en un momento muy difícil, que fue la pandemia, con todas las cosas que aparecían y surgían en ese momento. La decisión de Trump fue aquella. Pensó que Trump lo iba a volver a hacer, no sé si lo hizo, no creo que no lo hizo, pero Milei se adelantó y logró hacer que Argentina salga de la OMS. Es una locura total, donde lo vemos, cada comunicado, cada decisión, y saben que no se va a terminar. Eso es lo más triste, porque no va a haber una forma de que Milei renuncie, haya un juicio político que lo quite del poder, o que asuma a Villarruel. No, al contrario, va a llegar a las elecciones del 2027 y todavía con la gente así como piensa y sigue reuniendo para su núcleo duro, puede ser que tenga posibilidades de competir. No digo de ganar,
pero sí de competir y de quedar en un segundo o tercer puesto. Así que, gente, veamos cómo avanzan las cosas. Hoy es sábado, en 2 días, en un día va a ser lunes y vamos a tener nueva información para seguir viendo qué es lo que pasa con el tema de lo que más reciente, más fuerte es acá en Argentina, que es justamente la criptoestafa llevada a cabo por Milei y su grupo, con los cuales acordó esto de la criptomoneda Libra, y también lo que está pasando con la salud del Papa Francisco, que es un representante importante de Argentina en el mundo, es un representante, es un jefe espiritual y es también una persona que tiene una capacidad política muy interesante de analizar. Sin ir más lejos, igual hay un montón de otras cosas que se pueden analizar al respecto de la iglesia, del Papa y de todas las cosas que estuvieron ocurriendo, que ha hecho Francisco a nivel institucional con la iglesia, porque Francisco libra una guerra en su propia iglesia, tiene un conflicto muy importante con los jerarcas de la iglesia, con el arco más duro de la iglesia, que impidió durante todo lo que es el pontificado de Francisco lograr hacer las reformas que él hizo. Siempre tuvo una oposición muy fuerte Francisco dentro de la iglesia con estos cambios estructurantes, ¿no? Entonces, más allá de su salud, que si se recupera o no se recupera y lamentablemente se va del plano físico, las medidas de él y el pontificado de Francisco son cosas que van a dar que hablar y que van a estar en la historia y en la historia de la iglesia católica para siempre, como algo trascendental y diferente a todo lo demás. Nos vamos, esto ha sido breve, no es una emisión tan larga, la idea era acercar un poco de la reflexión, un poco de lo que estuvo pasando y compartir con ustedes algo de mi inquietud, que es lo que sucede en la Argentina del día de hoy con el mandato del gobierno del presidente Javier Milei y todo su equipo de payasos que también lo acompañan, lamentablemente. Hasta luego, nos vemos, chau. Esto fue Radio Distancia, una frecuencia en casa.